palabra al pueblo de Dios no es fácil, porque necesitamos realmente estar seguros de lo que el Señor nos quiere trasladar. Pero para mí es especial cuando el Señor me habla temprano y pone en mi corazón a veces una frase, que puede ser como en este caso de un versículo bíblico, que tal vez no estaba meditando en él, pero el Señor puso este versículo que se encuentra en el capítulo 5 y verso 7, pero especialmente la frase que hoy es el tema de esta mañana, que es Cristo en los días de su carne. Cristo en los días de su carne. Y dice Hebreos capítulo 5 y verso 7, usted dice amén si lo tiene. Gloria a Dios. ¿Dónde están los hermanos? Aquí están los hermanos. No se me han dormido. Gloria a Dios. Dice Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Los domingos anteriores hemos estado hablando acerca de el temor a Dios, ¿se acuerda usted? Y yo no sé si usted como a mí, y se lo he compartido, ha venido usted meditando acerca de lo que es tener temor a Dios. No sé si el Espíritu Santo a usted le ha hablado, porque el Espíritu Santo habla en situaciones específicas, y cuando usted está a punto de decir algo o de hacer algo que usted sabe que no le agrada a Dios, ¿quién de ustedes ha recibido de parte del Espíritu? Hay que tener temor de Dios. ¿Alguno de ustedes? A mí me ha pasado, porque antes de hablar algo tenemos que tener temor de Dios. Cuando nos piden una opinión acerca de alguien, tenemos que tener temor de Dios. Cuando estamos viendo algo que el Espíritu Santo, ya le dije a usted que funciona como un semáforo, como ese semáforo que está ahí, tiene 3 luces, ¿verdad? Tiene una verde que dice adelante, tiene una amarilla que dice precaución. Esa es la precaución que tienen que tener todos los que predican aquí, aunque no enciendan el semáforo. No sé si está encendido o está apagado, pero parece que como el pastor no hace mucho caso, pero sí quiero hacer caso, ya lo encendieron, así que ya me dicen a mí, adelante. Cuando pongan el amarillo no sé si voy a hacer caso, pero usted ore para que haga caso, así nos vamos más temprano todos. Pero mire, óigame, es importante que nosotros nos demos cuenta que a veces el Espíritu Santo nos pone un rojo y nos dice, acuérdate que tienes que tener temor a mi persona. Porque delante de Él, hermano, nosotros estamos desnudos. Y usted sabe que no podemos huir de su presencia. ¿A dónde nos vamos a ir? Dice el profeta Abdías. Si nos vamos hasta lo más alto, ahí por la luna o más allá, ahí está Él, dice el profeta. Si nos vamos a lo profundo de la mar, ahí está Él también. Así que no nos podemos escapar, hermanos amados. Y es interesante entonces que el apóstol, o mejor dicho, el autor, aunque yo creo que Pablo escribió Hebreos, pero si usted no está de acuerdo conmigo no hay problema, dice que fue oído a causa de su temor. El hijo tenía temor reverente al padre, y el hijo dice, mi padre y yo uno somos. Pero ¿por qué habla que él tuvo tuvo temor reverente? Porque fue en los días de su carne. Pero lo interesante, hermano amado, es que el Señor me dijo, predícales hoy, y yo hago caso, sin leipa y sin pago. Predícales que ellos también están en el día o en los días de su carne. Usted y yo estamos viviendo en los días de nuestra carne, porque antes de tener carne ya existíamos. ¿Cuántos dicen amén? Ya teníamos una vida espiritual. Entonces lo que estamos viviendo en la tierra
comparado con la preexistencia, hermano amado, es un tramo muy corto. Pero la pregunta es, ¿qué hizo Cristo en los días de su carne? ¿No cree usted que debemos nosotros imitar lo que Él hizo? Porque si nosotros imitamos lo que el Señor hizo, seguramente nosotros vamos a encontrar el plan, vamos a encontrar el camino, vamos a encontrar la meta, el propósito de Dios en nuestras vidas, que es lo que nosotros deseamos con todo nuestro corazón el poder experimentar. El verso 8 del mismo pasaje, del mismo capítulo dice, aunque era hijo. Y es que aquí, aunque están todo con mayúsculas en su Biblia, está hijo con una mayúscula, ¿verdad? No era cualquier hijo. Y en el griego es más elocuente. Porque dice, aunque era huíos. Y ese título se le da solo al Hijo de Dios. Lo lindo es que los que estamos dejando que el Señor nos trabaje y nos madure, vamos a llegar también a ser huíos, pero sin ser divinos. Pero sí participantes de la naturaleza divina. Y yo no sé si usted entiende eso, porque si lo entendiera dijera, amén, como toda buena iglesia pentecostal. Porque esta es una iglesia pentecostal, hermanos. ¿O no? Llena del poder del Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, ¿por qué se queda tan calladito? Aleluya. Gloria a Dios. Así con fuerza, hermano, debe salir de aquí. Gloria a Dios. Aunque era hijo, y era hijo desde la eternidad pasada, el verbo increado. En el principio era el verbo. ¿Qué principio? Un principio de millonadas de años. Pero dice en el principio, marcando un punto en una línea de tiempo, ya era. ¿Estamos de acuerdo? Porque Él es eterno. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Aunque era hijo, aprendió en los días de su carne. Acuérdese. ¿Qué aprendió en los días de su carne? Hermano, eso es difícil de entender. Pero note que dice en los días de su carne, porque cuando estaba con Dios, cuando era con Dios, indudablemente ahí no se sometía el uno al otro. Es un misterio enseñar sobre la triunidad, decía mi pastor. Me gusta más eso que Trinidad. Triunidad. 3 en 1. Porque ¿cuántos dioses son? Oye Israel, Jehová tu Dios, uno es, pero se manifiesta en 3. Usted también es una unidad. A veces pareciera que su alma jala para este lado y su espíritu para el otro, porque a veces el espíritu y el alma están divorciados. El espíritu quiere orar y el alma quiere bailar. No estoy diciendo danzar. El alma quiere pasear un día domingo soleado como este. Y el espíritu quiere venir al culto. A veces, como sucede en las parejas que están un tanto distanciadas, ella jala para un lado y él para el otro. Espero que hoy nadie haya venido así. Pero si vino así, que la palabra del Señor, aleluya, restaure. Que la palabra del Señor bendiga. Que la palabra del Señor nos permita a nosotros realmente caminar como un matrimonio en Cristo. ¿No cree usted? Aunque era hijo en los días de su carne, no se olvide de eso. Porque ¿cuánto duró los días de la carne o en la carne del Señor Jesús? ¿Cuánto duró?
33 años y medio. ¿Estamos de acuerdo con eso? Algunos hacen sus estudios un poquito trasnochados, ¿verdad? Pero cada quien arma las cosas como puede y quiere. Que él estuvo en la tierra 40 porque les gustan los 40. Pero yo sigo pensando, hermano, por lo que dice la Biblia, que él estuvo 33 años y medio. Dice amén. Fue un periodo corto. Yo ya casi estoy doblando eso. No, todavía no, pero ya más o menos. Algunos de ustedes ya doblan esa edad, pero como no se les pregunta, ¿verdad? Especialmente si son damas. Dice, aunque era hijo, aprendió obediencia. ¿Cuántos aquí ya somos hijos? ¿Tiene usted testimonio de ser hijo de Dios? Solo que le cuento que es tecnón. No es huíos todavía. Pero ojalá que ya haya avanzado de ser tecnoncito. ¿Cuántos creen que ya avanzaron y ya no son tecnones? Ay, hermano, hábleme en idioma español. Pero usted me entiende, ¿verdad? El tecnón es el que acaba de nacer de nuevo. No sé si ya anda usted caminando en una siguiente fase, porque el Hijo de Dios debe desarrollarse, debe fortalecerse. ¿Usted se ha dado cuenta que las fotos que le toman a aquellos niños Gerber, o ya no toman fotos a los niños Gerber? ¿Sabe lo que es? Es la marca de las compotas. Bien rosaditos, ¿verdad? Bien daditos. Y bien guapos los niños o las niñas, ¿verdad? Niña Gerber. ¿Alguno de ustedes fue niño Gerber? El que dijo amén. Vamos a ver si es cierto. De repente hoy es hombre Gerber. Y le tomamos fotos y las vendemos pro templo. Pero mire, hermano amado, ¿ya avanzó usted? ¿Ya es un paidoncito por lo menos? Papacito, no dije papacito, dije paidón. ¿O ya avanzó a ser un nepio? ¿Por dónde va caminando usted? Porque necesitamos desarrollarnos. Y venimos al culto para comer bien. Y ojalá que aprovechemos comer bien. Dice, aprendió obediencia. Si usted ya es hijo, le cuento que también tiene que aprender la obediencia. Aunque era hijo, aprendió la obediencia. Pero ahí se pone la cosa triste, complicada, por lo que padeció. Entonces quiere decir que en el padecimiento se aprende obediencia. ¿Cuántos están aprendiendo o estamos aprendiendo un poquito de obediencia en estos días? ¿Hay padecimientos en su vida? ¿Hay sufrimientos? ¿Hay enfermedades? ¿Hay escasez? ¿Hay situaciones que no sabemos cómo manejar? ¿Nos sentimos frustrados por algunas cosas? ¿Nos sentimos tristes por otras? El pueblo del Señor, cuando viene al culto, lo maravilloso es que no importa cómo vengamos, podemos alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos que lo que está sucediendo tiene un plan. Pero parece que hay que aprender la obediencia en medio de las tribulaciones. Y lamentablemente, hermano amado, no podemos pasarnos de largo en esa escuela. Es la escuela del sufrimiento. Yo les decía ayer a los jóvenes, ¿cuántos quieren servir al Señor? Y le cuento que solo uno dijo amén. Así que yo me sentí otra vez en Betel, porque cuando yo digo, ¿cuántos quieren servir al Señor? ¿Usted dijo eso amén delante del Señor? ¿De verdad lo hizo delante del Señor? Porque Él lo mira. Y no importa la edad. No importa si usted ya está muy grande. Porque al fin y al cabo, el Señor usó a Moisés y lo empezó a usar a los 80. Y le dio 40 años para usarlo. Le dio fuerza. Josué, cuando conquistó una de las cosas más difíciles que tenía que conquistar, ya estaba grande ante la medida de los hombres. ¿Cuántos creen que el Señor nos puede dar nuevas fuerzas?
Aleluya. Yo necesito nuevas fuerzas. Porque cuando predico 2 veces al día, ya me canso, como el domingo pasado. Gracias por todos los que oraron cuando iba camino a Panajachel. Algunos creo que se preocuparon. Y mire, hermano, las oraciones son escuchadas. Porque cuando vine de regreso, yo dejé mi carro el día lunes en casa. Y el martes, cuando salí con mi esposa, solo recorrió 100 metros el carro y se le fue, según los expertos mecánicos a los que llevo mi carro, aleluya, que están por aquí, se le fue una flecha o se trabó una flecha, no sé cómo fue la cosa. Yo dije, Señor, gracias, porque eso no pasó cuando iba para allá. Porque ahí hay unas curvas y unas bajadas veras feitas, ¿verdad? Pero el Señor es bueno, así que si usted oró, el Señor le escuchó, porque sucedió después. Ya el carrito ya está mejor. Así que la obediencia es, hermano, la aprendemos precisamente cuando nosotros enfrentamos algunas situaciones. Usted recuerda que el Señor en los días de su carne, si leyó el primer verso, dice que Él hacía oraciones y súplicas. ¿No es lo mismo entonces la oración que la súplica? O cuando estamos orando suplicamos. ¿Cómo ora usted? Señor, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, yo te pido que me des a mi amada. ¿Así predica usted o suplica? ¿Cómo se suplica? ¿Cómo le suplica una hermana a su esposo? Cómprame esos zapatos. Sí, mijito, por favor. ¿Cómo suplican los niños? Bueno, algunos no suplican, algunos hacen berrinches. Pero dice que el Señor hacía oración y súplicas. Yo lo quiero llevar a Lucas, el capítulo 22 y verso 44, a un momento crucial del Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador. Y ojalá que también podamos decir nuestro amado Señor. Es más fácil decir Salvador que decir Señor. Pero aunque esto es una foto de una película que tal vez ni le gustó a usted, no se preocupe por la foto, pero trata de graficar el actor, porque es un actor. Yo no sé si mi Señor se parece a este actor, pero yo creo que es mucho más hermoso el Señor. Mucho más lleno de gracia. Pero creo que la foto, aunque no la ven, la escritura dice, y estando en agonía en los días de su carne. Y acuérdense que al principio le dije que nosotros ahorita estamos viviendo en los días de nuestra carne, porque cuando ese esperma entró a ese óvulo de nuestra mamá, hermanos amados, y empezó 9 meses donde usted se desarrolló en el útero, y esa vida intrauterina que usted tuvo por 9 meses, aleluya, el Señor ya estaba haciendo una obra especial y usted le empezaron a formar su cuerpo. Amén. Aquí entre nos, ¿usted ama su cuerpo? ¿Sí lo ama? ¿Sí? Aunque la nariz esté así. Aunque el estómago esté un poquito grandote. Pero eso ya depende de usted, ¿verdad? Se pueden bajar, se pueden subir. Pero ¿le gusta lo que ve en el espejo? Ese es su cuerpo, debe amarlo. Amén. Algunas le cambian de color al pelo. Cada quien con su gusto y todos con chiclets. ¿Verdad que sí? Otros le hacen implantes al cabello porque ya se les está cayendo. Aleluya. Pero mire, hermano amado, dice, y estando en agonía, yo le añado ahí entre líneas, en los días de su carne, porque ese es el énfasis de esta mañana. ¿Cómo oraba? ¿Cómo oraba, hermano amado? Con mucho fervor. ¿Sabe que el fervor ya se nos olvidó?
Esta mañana tenemos que ser muy honestos. ¿No cree usted? ¿Cómo será orar con fervor? ¿Todavía usted ora con fervor? Es orar como afiebrado. No es orar 5 minutos. Orar con fervor no se sienten las horas. Y el Señor ahí está orando en un momento de agonía y dice que su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Como mi pastor no solo era pastor, sino que también fue médico de cuerpos y médico de almas. Si yo escribiera una biografía del hermano Otto, no me vaya a robar el título. Yo le pondría a esa biografía médico de cuerpos a médico de almas. ¿A cuántos fue usado el hermano Otto para sanar su corazón? Bien poquitos. Aquí veo algunos que caminaron con él. ¿Sí? Pero hay otros, fíjense que hace poco mandaron una receta que el doctor Ríos había hecho para un hermano que ya está más o menos de mi edad, porque parece que el doctor era pediatra. Y entonces le recetó y guardó la receta. Toda María está la receta, pero la puso en Facebook. Como un recuerdo de hace como 40 y no sé cuántos años que el doctor le recetó. Así que a ese hermano también le sanó el cuerpo, como instrumento de Dios. Porque los médicos son instrumentos de Dios. Que el Señor bendiga a los médicos. Amén. Pero note usted que el fenómeno de sudar gotas de sangre no es retórica, sino como médico él nos dijo, conociendo los procesos que se pueden dar en situaciones tan extremas de sufrimiento, porque dice que estaba en agonía. Y estaba en agonía porque, hermano, él estaba viendo lo que venía dentro de pocos días. Y él no solamente estaba viendo la muerte en la cruz, que era cruenta, era la muerte más ignominiosa del imperio romano, pero era la más cruenta, la más dura, la más difícil, la que se le aplicaba a los peores criminales. Así que nosotros éramos reos de muerte y teníamos que haber pagado el precio de nuestro pecado, y el Señor nos sustituyó. Qué amor más grande el del Señor para nosotros. Dale un fuerte aplauso al Cristo de la gloria que nos amó de esa forma. En esa película, fíjese que se ve algo muy llamativo, déjeme chequearlo. Es el mismo actor. Los que están cerca tal vez pueden ver que tiene en su frente gotas de sangre. Eso quisieron reproducir para hacer la película lo más cercano posible al original. Insisto, no se fije en el rostro, pero no sé si lo logra ver. Pero el doctor Ríos decía como médico, esto es ciencia, que nuestro Señor Jesucristo se trasvasó. Ese es el término. Yo no soy médico, pero le creo a este médico porque era muy honesto. No solo como médico, sino como ministro del Señor. Y esa trasvasación hizo que ya no saliera sudor, sino que salió sangre. ¿Se imagina lo que Él sufrió por nosotros en los días de su carne? Ninguno de nosotros ha tenido una experiencia de ese tipo, creo yo. Pero, hermano amado, sabemos entonces que Cristo en su preexistencia tuvo un diálogo. Eso lo dice la Biblia. Vamos a regresar un poquito. Tuvo un diálogo con el Padre para venir a hacer a la tierra el plan que estaba escrito acerca de Él
para nuestra redención. Y eso era lo que ya estaba a punto de ser una realidad. No solamente él estaba visualizando el morir físicamente, sino que delante de él ya se estaba presentando, hermano amado, la experiencia más terrible que era experimentar lo que la Biblia llama la muerte segunda. Él no solo murió por nosotros en la cruz, yo se lo tengo que recordar, sino que Él bajó a las profundidades de la tierra. Y como decía mi hermano Otto, y yo lo creo con todo mi corazón, y aunque el tema no es el holocausto, porque sería demasiado amplio, nuestro Cristo amado salió, Él volvió a la vida en la tumba y bajó a sustituir a todos nosotros para inaugurar el lago de fuego. Yo quiero que usted medite, tal vez si lo ha oído por primera vez, trate, hermano, de entender lo que yo le voy a decir. Si tiene dudas, puede preguntarme. Pero el destino final de todo pecador que no se arrepiente en la tierra, usted sabe que es el lago de fuego. Y Cristo, que no hizo ningún pecado, pero que habían establecido con el Padre un plan para redimirnos a todos nosotros pecadores, tuvo que seguir la ruta de un pecador, cargando el pecado de todos nosotros. Eso era lo que a él lo tenía en agonía. ¿Me está siguiendo? Y por eso nuevamente el autor a los Hebreos nos dice: por lo cual, al entrar él en el mundo, porque Cristo entró en el mundo, pero nosotros también, porque ya existíamos preexistencialmente cuando entramos en el mundo. ¿Me está entendiendo, hermano? Dígame si me está entendiendo. Eso me retroalimenta a mí para saber si me estoy dando a entender. Dice: por lo cual al entrar él en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido. Eso estaba establecido por la ley. Pero un cuerpo has preparado para mí. Ese es el diálogo entre el Padre y el Hijo. El Padre sabía que las ofrendas, que los sacrificios de animales solo era temporal. Era producto de un antiguo pacto, que, como dice la Biblia, solamente hacía que los pecados fueran pasados por alto. Pero se necesitaba un cuerpo y una sangre, por supuesto. Y el que se dispuso fue nuestro amado Señor. ¿No será que debemos amarlo con todo nuestro corazón? ¿No será que tenemos que tenerle a Él un temor reverente por lo que Él hizo? Pero el diálogo continúa y dice: en holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, diálogo preexistencial. No había, el Señor no tenía cuerpo aún. Era el Verbo. Entonces dije: he aquí, yo he venido. Y entre paréntesis nos da una explicación maravillosa y misteriosa. En el rollo del libro que está escrito de mí. Son palabras del Señor recogidas por el autor a los Hebreos por revelación. Hay un rollo que habla de la vida del Hijo en los días de su carne. Pero, hermano amado, yo estoy seguro que usted también tiene su propio rollo. La Biblia deja entrever que hay un libro de obras. Amén.
Y dice Efesios capítulo 2 y verso 10 que nosotros fuimos, hermano, el 8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros porque es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, dice el verso 8. Pero inmediatamente saltamos al verso 10 y dice, preparados para buenas obras. A usted lo salvaron para buenas obras, no para vivir mal, no para vivir feíto, no para ser un religioso de domingo. A usted lo prepararon para hacer buenas obras, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y estoy seguro que están escritas. En el caso del Hijo, dice que hay ahí en el rollo, dice, está escrito para hacer, oh Dios, tu voluntad. Si usted también y yo tenemos un rollo, ¿no cree que tenemos que meternos con Dios para conocer la voluntad de Dios? Mire, yo digo cosas como el Señor me las pone. Amén. Pero yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes ya no deberían de estar aquí, sino sirviendo en una obra donde el Señor los quiere tener? Aló. Porque será que Dios tiene como propósito que nosotros nos sentemos en una silla por los años de los años y de los años. O el Señor te está preparando a ti para algo. Mire, yo me gozo porque aquí hay gente que predica y predica bonito. Dios los usa. ¿Se ha dado cuenta usted? Y todavía no han pasado todos los que van a pasar. Aleluya. Pero yo me pregunto, si en 10 años todavía están aquí, ¿no será que Dios tiene un plan? ¿Oyó usted una de las profecías? ¿O usted no oye las profecías? Si el Señor no viene en 10 años, ¿dónde se visualiza usted? ¿Aló? ¿O no tiene planes usted? ¿No le ha hablado algo el Señor a usted? ¿Aló? ¿No le ha dicho algo? ¿No le ha dado promesas? Aleluya. Porque estoy seguro que los planes, como dice Jeremías, de Dios son de bien y no de mal para sus hijos. No me vaya a interpretar mal que yo lo estoy echando. No, si el que lo va a llamar es el Señor. Y yo lo que espero es que el Señor me diga a mí también. Aleluya. Para que todo sea en orden. Gloria a Dios. Pero el que pasa por este púlpito y el Señor lo respalda, digo yo ahí atrás, ¿cuál será el plan? Ay, entonces, hermano, ya no le voy a aceptar la invitación. Gloria al Señor. ¿Usted anhela hacer la voluntad del Señor en los días de su carne? Gloria a Dios. Al igual que el Señor, nosotros tuvimos una preexistencia, se lo vuelvo a repetir, y estamos viviendo, acuérdese, en los días de nuestra carne. Yo ya llevo 57 años bien vividos. Aleluya. Yo no sé cuántos lleva usted, hermano, y cuántos todavía vamos a vivir en la tierra, pero yo quiero vivir los días de mi carne haciendo la voluntad de mi Padre. Espero que usted también anhele hacer la voluntad de su Padre. Gloria a Dios. Pero mire, hermano amado, siguiendo lo que vemos en estos versículos que acabamos de leer en Hebreos, en los días de la carne del Señor vimos que hacía 5 cosas. Hacía oraciones. Hermano amado, ¿cómo está su vida devocional? Medite por un momentito. ¿Se puede decir que usted es un hombre de oración?
una mujer de oración, un joven de oración, una señorita de oración. Medite por un momentito. ¿Cómo está su tiempo? ¿Solo ora para la comida o ya ni para la comida ora? El que ora se le nota. ¿Se le nota a una persona cuando ora? Se le nota. El Señor en los días de su carne, y como también nosotros tratamos de emular lo que Él hizo, porque hermano amado, nosotros tenemos que tener la imagen del Hijo si nos queremos ir con Él. Hemos visto que Él ya viene, hemos visto las señales, pero si todavía nosotros seguimos solo investigando si viene o no viene, pero no oramos, estoy seguro que nos podemos quedar, hermano. Porque Él lo que hacía en los días de su carne era oraciones. ¿Cuánto ora usted diariamente? Ay, hermano, ¿habrá que llenar una medida? No. Pero hay días que se te olvida orar. Cuando estás enfermo o cuando estás enferma y ya no oras, es cuando más hay que orar. Cuando estás frustrado, oras. Cuando te accidentas, oras. Cuando trabajas, oras. Cuando las cosas se complican, oras. O vas a buscar quien te ayuda. Mejor busquemos al que nos puede ayudar. ¿Qué es la oración? Es un diálogo con nuestro Padre. Aleluya. Pero ¿qué más hacía? Está en el verso primero que leímos. Él dice que hacía súplicas. Así que la oración debe ser con súplica. Una vez un ministro, porque también los ministros hacen algunos chistes o por lo menos mencionan algunas cosas un poco jocosas. Yo no soy bueno para eso, ni quiero serlo en el púlpito. Pero ¿usted se ha dado cuenta que hay personas que cuando oran, suplican? Y esta hermana le decía al Señor: ay, papito, 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 papito. Y me cuenta ese pastor que decía tanto así en súplica, que se le acercó un diácono y dijo: ¿y qué quiere mi mamaita? Creía que a él estaba hablando. Pero ¿cómo le habla usted a su papá? Usted tiene papá. Aunque su papá de la tierra no esté, aunque su papá de la tierra se fue, aunque su papá de la tierra le falló, aunque su papá, usted todavía tenga cuentas pendientes en su corazón con él, su papá celestial está ahí. ¿Y por qué no suplicarle a él? Eso era lo que hacía el Hijo en la tierra, en los días de su carne, suplicar. Y qué mejor ejemplo que el Getsemaní. Tres veces pidió él que le quitaran esa copa. Suplicó. Yo creo que nosotros no entendemos lo que realmente el Señor vivió por nosotros. Y tres veces le dijeron que la voluntad de su Padre era que experimentara esa copa. Y misericordioso es Dios que lo hizo por nosotros. ¿Usted se imagina que no lo hubiera hecho? Pero Él soportó lo indecible por cada uno de nosotros. ¿Cuántos están dispuestos que las próximas oraciones, especialmente esas que usted necesita hacer por sus hijos? Hermano, a veces tenemos que suplicar por nuestros hijos. Señor, no permitas que se equivoquen, Señor. Porque llega un momento en que los hijos son adultos y tienen que tomar sus decisiones. Y nosotros tenemos que suplicar: Señor, ¿no será, mis hermanos, que se nos olvidó la súplica?
que oramos muy circunspectos. A veces como los fariseos, que oraban: Señor del cielo y de la tierra, yo te doy gracias porque no soy como este bandido que está a la par mía. Dice que a los fariseos les gustaba orar en público. Eso lo decía el Señor. Por eso la instrucción para nosotros fue: cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, el que te va a oír en lo secreto y te va a recompensar en lo secreto. Por eso, hermano amado, mire, los cultos a Dios, cuando nosotros participamos, no deberíamos de vernos nosotros los hombres, porque nosotros los hombres, hermano, deberíamos de ser invisibles, porque en ningún momento tenemos que robarnos el show. Lo que usted debería de ver en un culto es la presencia del Señor. Por eso, hermano amado, qué importante es que nosotros, antes de servir, oremos y supliquemos: Señor, ten misericordia. Que yo pueda ser instrumento para trasladar una palabra que pueda cambiar la vida de los oyentes. Hermano amado, yo ya me cansé que la gente me diga: qué bonito mensaje usted. ¿De qué me sirve eso a mí? Pero si la gente termina impactada por parte del Espíritu Santo y yo empiezo a ver sus cambios, yo empiezo a ver lo que Dios está haciendo en sus vidas, entonces, Señor, yo voy a entender que me estás usando solo como un instrumento. ¿Qué más hacía el Señor? Clamaba. Dice que con clamor. ¿Qué es un clamor, hermano amado? Yo sé que esto es sencillo, pero clama usted. Hace poco oía yo a una persona decir que su hermano clamaba de madrugada y que a esa persona le caía mal que su hermano a las 5 de la mañana, 4 de la mañana estaba orando en el cuarto contiguo y no la dejaba dormir. Solo que cuando me lo contó, ese hermano ya no clamaba. A veces en nuestro llamado primer amor clamábamos y clamábamos, quizás subiendo la voz, buscando lugares. Por eso era bueno en aquellos tiempos ir a los montes. En aquellos tiempos que era mucho más tranquilo todo, la gente iba por días a los montes, porque ahí clamaba y nadie se daba cuenta, pero el que escuchaba era el Señor. Hoy tal vez tú no tienes la oportunidad de clamar porque alguien te habla mal, alguien te dice cállate, o alguien no te entiende. Pero si vas en tu carro a solas, ¿por qué no vas clamando? Cierra los vidrios, pon el aire acondicionado, y si no tienes el aire acondicionado, pon un poquito bajo tus vidrios para que entre un poco de aire y no te me vayas a ahogar. Pero puedes ir clamando. Y clamar es hablarle. Algunas personas dicen: es que Dios no es sordo. Pero es que el clamor sale de lo profundo de tu corazón. El clamor es que si no clamas te mueres. Y por falta de clamor, muchas de nuestras vidas están como están. Por falta de clamor, muchas de las familias están como están. Por falta de clamor, nuestro país está como está, lleno de violencia. Pero también habían lágrimas. Hermano, ¿tú todavía lloras delante de la presencia del Señor? ¿Te derramas como lo hacía aquella mujer? Y lo hizo por un hijo.
que hasta cierto punto era una meta de la tierra. Aunque era una madre que deseaba porque la importunaba la otra mujer. Pero ella derramaba su alma de tal forma que creyó el sacerdote que estaba borracha, porque ese sacerdote ya no tenía discernimiento. Hay momentos en los que tú todavía lloras. Hermano, qué feo es irse de un culto sin haber mojado los ojos. Si de una alabanza no te hace mojar los ojos, hermano, discúlpame, pero estás carnal. Si leer la palabra, cuando el Espíritu te está hablando personalmente, no importa qué hora de la madrugada o de la noche, lo que sea, hermano amado, no se mojan tus ojos. Tal vez caíste en religiosidad. Porque para eso nos dieron los sacos lagrimales, los pusieron como parte de la creación. Qué triste es que una mujer llore por un hombre, porque está despechada. Qué triste que un hombre llore por una mujer. Y tiene derecho, porque al fin y al cabo son sus sentimientos. O que llores por una beca que no te dieron. O que llores por cualquier situación que no lograste alcanzar aún en el ministerio. Pero si no lloras en la presencia del Señor, en los días de tu carne, ¿cómo lo hacía Él? Con clamor y lágrimas. ¿Se ha dado cuenta que a veces caemos en la vanidad de orar por cosas materiales y le lloramos al Señor por las cosas materiales? Le lloramos al Señor por salud física, pero le lloramos por sentir su presencia. Le lloramos por hacer su voluntad, porque hay cosas que hacemos, hermano, dentro del plan de Dios en nuestras vidas, que son dolorosas. Alguien a veces tiene que dejar la comodidad de una congregación donde se ha desarrollado por un llamado de Dios a una tierra desconocida. Hay gente que le costó su carrera, su profesión, ganaba buen dinero, pero cuando el Señor llama, tiene que llorar su carrera, su libertad financiera, su tiempo. Tiene que llorarlo, porque el llamado es más grande. ¿Qué estás haciendo en los días de tu carne? Venir al culto nada más, un domingo como hoy, y sentirte bien. O en los días de nuestra carne estamos orando, suplicando, clamando, por lo que vale la pena llorar, por lo que vale la pena orar. Y lo más importante, lo hacía con temor reverente. Cuando nosotros podamos practicar el temor reverente delante de Dios, muchos de nuestros problemas de congregación se van a terminar. Porque cuando tú hagas algo con un hermano y tienes temor reverente, no lo vas a ofender por el temor reverente que le tienes al Señor. Cuando tú te relaciones con tu esposa, ya las esposas no van a llorar con el dolor que muchas veces lloran porque su esposo las trata mal, o viceversa. ¿Cuántos hijos lloran al ver a sus padres actuando como lo están haciendo? Porque ya no hay temor reverente, pero de eso ya hablamos. Y yo tengo que terminar, porque el tiempo, como siempre, se va. Solo vamos a leer algunos versos en Efesios 6:18 en cuanto a la oración. Dice: al mismo tiempo, con la ayuda del Espíritu, no pierdan ocasión de orar. Óigame bien, no pierdan
con la ayuda del Espíritu, la ocasión de orar, insistiendo en la oración y en la súplica. Y para eso, mire lo que dice esta versión: espanten el sueño. ¿Lo lee? Y pidan constantemente por todos los consagrados. ¿Qué te espanta el sueño ahora? Tú sabes que ver mucha televisión afecta el cerebro, afecta los ojos. Tú sabes que las redes a la distancia, que muchas veces algunas personas miran por más de 2 o 3 horas un celular, les quita el sueño. ¿Has leído eso? ¿Sí? ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Por qué no dejar esas cosas? Yo le cuento que el Facebook ya no está en mi celular. Fuera Face. Pero eso es algo que le tiene que decir el Espíritu a usted. Aló. Aunque yo al Facebook lo uso para bendecir al pueblo de Dios. Pero mejor que otras personas lo hagan, que me ayuden. ¿Me está siguiendo? Porque aquí nos invitan en esta versión, que es una paráfrasis, pero me llamó la atención: espanten el sueño y pidan constantemente por todos los consagrados. ¿No sería bueno hacer una vigilia personal de vez en cuando? Ahí en su casa, ahí en su cuarto, guiado por el Espíritu Santo. En 2 Corintios 10:3 dice: pues aunque andamos en la carne, son los días de nuestra carne, no luchamos según la carne. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿No será que un hijo que se está alejando del Señor, un esposo que se está alejando del Señor, una hermana que se está alejando del Señor, es porque hay batalla espiritual? ¿No será que se han abierto puertas espirituales donde se han cedido derechos? ¿No será que hay que tomar, hermano, las armas de nuestra milicia, que dice que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas? Una fortaleza espiritual es como un castillo lleno de murallas donde la persona está adentro y no puede salir. No son murallas físicas, son murallas espirituales. Destruyendo, dice la palabra, especulaciones y todo razonamiento altivo. ¿Usted sabe que a veces tenemos razonamientos altivos? Yo puedo estar predicando y usted tener en su mente un razonamiento altivo. Pero a mí la palabra del Señor me dice que todo razonamiento altivo que se levante en contra del conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Pensamientos equivocados, agárrelos en el nombre de Jesús. Use la fe, agárrelos y llévelos cautivos a la obediencia de Cristo. Y dígale: mira, ese pensamiento no viene de Dios, yo lo echo fuera y lo llevo a la obediencia de Cristo. Y cite versículos en su mente cuando está orando acerca de lo que es la obediencia a Cristo. Tu concupiscencia, porque hay concupiscencia en los ojos, ¿te está haciendo ver otras mujeres, tú que eres hombre casado? Agarra ese pensamiento altivo que se levanta en contra de lo que le agrada a Dios y le dices: no adulterarás. No mirarás la mujer de tu prójimo para desearla en tu corazón, porque ya adulteraste. Pero estoy citando la palabra. Y viceversa, porque ahora también las mujeres echan sus ojitos, sus miraditas. Ahora no es solo el hombre el que adultera. Aló, ¿tú sabes que hay adulterio del alma? Ya se puso seria la cosa.
y estando preparados para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea completa. Pablo les hablaba a los corintios que no vivían muy bonito al principio. ¿Se acuerdan? Que no vivían muy bien. Estaban llenos de dones. Eso quiere decir que los dones del Espíritu no necesariamente hablan de santidad, sino de propósito de Dios para usarlos. Aunque obviamente la santidad te va a permitir que esos dones seas un instrumento de Dios, de mucha bendición. Pero los corintios no les gustaba obedecer. Yo no sé si a los de Betel les gusta obedecer. Calculé un 30% que dijo amén. Así que hay un 70% que lo está pensando. Pero mire, hermano, ese versículo a mí me preocupa mucho, porque quiero que lo entienda conmigo. Pablo no se tomaba, cuando miraba la desobediencia de los corintios una y otra vez, ya no se tomaba el tiempo para castigar desobediencias. Porque dice, y estando preparados para castigar toda desobediencia, que eso es una función ministerial pastoral. Castigar desobediencias. No de parte de nosotros. Pero dice, lo voy a hacer. Me voy a preparar para hacerlo. Cuando esté seguro que ustedes van a obedecer, es lo que está diciendo. Solo a este lado le voy a hablar. A ver si escuchan los de allá. Y después me voy a ir para allá para ver si escuchan los de aquí. Pero hermano, a mí ya me está pasando que veo a personas que les he hablado antes. Y ya el Señor me dice, ya no le digas nada. Déjalo. Déjala. Y para mí eso es delicado. Usted sabe que yo soy metiche, ¿verdad? Yo me imagino que usted dice, mi pastor metiche. Porque le llamo cuando usted no viene. Le pregunto, ¿y por qué no viniste? Si no fuiste a una actividad de chute, le pregunto, ¿y por qué no fuiste? Nos hiciste falta. Y algunos se ponen serios. Mejor sigo, porque tengo que terminar. Debemos aprender obediencia, según dice la parte del verso 8 que leímos al principio, en nuestros padecimientos. Mire lo que dice Santiago. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Así que en las pruebas lo que aprendemos es obediencia. Primera de Pedro 1:6, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas o tentaciones, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Lo que nos va a permitir a nosotros no alejarnos de Él avergonzados cuando aparezca es obediencia. Que en los días de la carne del Señor la aprendió bajo el sufrimiento. Entonces, hermano, si usted está pasando sufrimientos, ¿quién puede levantar su mano así con libertad? Que está pasando alguna clase de sufrimientos. Son bastantes. Yo también levanto mi mano. Siempre hay sufrimientos de algún tipo,
la palabra del Señor dice que en medio de esos sufrimientos nos van a enseñar obediencia, que nos va a preparar para estar delante de Él y no ser avergonzados. Termina el verso 9 diciendo: y habiendo sido hecho perfecto en los días de su carne, obedeciendo al Señor, aprendiendo obediencia y haciendo lo que Él hacía, le permitió ser hecho perfecto en los días de su carne. Vino a ser fuente, autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hermano amado, la obediencia es tan importante. Y 1 Pedro 1:2 dice: según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer. ¿Cómo puedo yo obedecer? Déjate que el Espíritu haga su trabajo, nada más. Pero dice, para obedecer a Jesucristo. Es lo que el Espíritu hace. Y algo muy importante que no se nos debe de olvidar: y ser rociados. Hay sangre derramada en la cruz del Calvario, pero también hay sangre rociada. Muchos la unen y dicen es lo mismo. No es lo mismo. Su sangre se derramó en la cruz del Calvario. Pero nota que para obedecer, dice Pedro, dice para obedecer a Jesucristo. Y como un trabajo adicional, y ser rociados con su sangre, porque el rociamiento de la sangre de Cristo, según el apóstol Pedro, nos ayuda a obedecer. Y hoy, antes de irnos, en el nombre del Señor vamos a rociar de esa sangre para obedecer. Es una operación espiritual. ¿Cuántos creen en su corazón que la sangre rociada nos va a permitir obedecer, aún en medio de las situaciones difíciles? Y el verso 10 termina diciendo: siendo constituido en los días de su carne por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El Hijo vino como sacerdote en el orden de Melquisedec, de la tribu de Judá, donde no salían sacerdotes. Y ahora, no solamente después de resucitado, si usted lee los contextos, porque Él resucita con su cuerpo, aleluya, con señales en sus manos y en sus pies, y lo constituyen por todo lo que vivió en los días de su carne, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Y cuántos saben que nosotros ahora somos sacerdotes? Nosotros hemos sido llamados a ser sacerdotes en el orden de Melquisedec. No podemos ser arónicos porque no somos judíos, no venimos de esa tribu, pero en Cristo nos han hecho sacerdotes en el orden de Melquisedec. Yo ya terminé. ¿Por qué no se pone de pie? Aleluya. Póngase de pie. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor Jesús.